Hola, buenas tardes, mi nombre es Yesenia Maldonado y yo ahora les voy a hablar sobre el sistema circulatorio que está conformado por sangre, vasos sanguíneos y el corazón. Ya, esta red proporciona oxígeno y otros nutrientes a los tejidos del cuerpo, transporta hormonas y elimina productos de desecho. Ya, los tres tipos principales de vasos sanguíneos son arterias, venas y capilares. Las arterias transportan la sangre oxidada desde el corazón, arterias elásticas, que son unas arterias grandes que están situadas cerca del corazón, como ejemplo la aorta. Su función principal es transportar la sangre desde el corazón a las arterias musculares y amortiguar las fluctuaciones de presión. Las musculares son arterias de tamaño mediano que distribuyen la sangre a diferentes partes del cuerpo, tienen la capacidad de contraerse y relajarse para regular el flujo sanguíneo. Las arteriolas son arterias muy pequeñas que regulan el flujo de sangre a los capilares. La capa interna, que es la túnica íntima, que está en contacto directo con la sangre, contiene una capa de células endoteliales que ayudan a regular el flujo sanguíneo y previenen la coagulación. La capa intermedia, que se llama túnica media, es la más gruesa, compuesta principalmente por músculo liso y fibras elásticas. Esta capa permite que las arterias se contraigan y se expandan, ajustando el flujo sanguíneo y la presión arterial. Y la última capa de las arterias es la túnica adventicia, que es la capa externa, compuesta por tejido conectivo que ayuda a proteger y anclar las arterias a los tejidos circundantes. La función de las arterias. Una de las funciones de la arteria es transportar la sangre oxigenada desde el corazón a todos los tejidos y órganos del cuerpo. Regulación de la presión arterial. La túnica media es, con su capacidad de contracción y relajación, ayuda a mantener la presión arterial dentro de los límites normales. Ya, otra función de las arterias es la distribución del flujo sanguíneo. A medida que las arterias se ramifican en vasos más pequeños, que son las arteriolas, puede ajustar el flujo sanguíneo a diferentes áreas del cuerpo según sus necesidades. Y la amortiguación de la presión, que son las arterias elásticas como la aorta, ayudan a amortiguar la presión pulsátil de la sangre bombeada desde el corazón, protegiendo los vasos sanguíneos más pequeños. Bueno, ahora vamos a nombrar e identificar las arterias. La aorta, que es la arteria mayor de mayor tamaño del cuerpo, está directamente conectada al ventrículo izquierdo del corazón. El ventrículo izquierdo bombea sangre desde el corazón a través de la válvula aórtica a la aorta, y el resto de las arterias principales se bifurcan desde la aorta y transportan sangre al resto del cuerpo. Después tenemos las arterias carótidas, que son las arterias principales de la cabeza y el cuello que transportan sangre al cerebro. Las arterias subclavias, que suministran sangre a los brazos. Las arterias renales, que suministran sangre a los riñones. Las arterias ilíacas, que suministran sangre a la parte inferior del abdomen. Y en la pelvis, las arterias ilíacas se convierten en las arterias femorales, que suministran sangre a la mayor parte de las piernas. Hola, mi nombre es Lizeth Guerrero. Yo les voy a hablar del sistema circulatorio de las venas. Entonces, es importante poder saber qué es el sistema venoso. El sistema venoso es la parte del sistema circulatorio que transporta la sangre de regreso al corazón, después de que ha pasado por los órganos y tejidos del cuerpo. A diferencia de las arterias, las venas llevan sangre pobre en oxígeno, excepto las pulmonares, que son las características de las venas. Las venas tienen paredes más delgadas que las arterias, tienen válvulas internas que impiden que la sangre retroceda, especialmente en las piernas de las personas. La sangre también circula más lentamente y con menos presión que las arterias, y transportan desechos y dióxido de carbono hacia el corazón para ser eliminados o reoxigenados en los pulmones. Tipos de venas importantes, tenemos la primera que voy a mencionar es la vena cava superior. Esta transporta la sangre desoxigenada desde la parte superior del cuerpo, que sería la cabeza, el cuello y los brazos, hacia el corazón. Tenemos la vena cava inferior, que esta lleva la sangre desoxigenada desde la parte inferior del cuerpo, que serían las piernas y el abdomen, al corazón. Y por último tenemos la vena pulmonar, que a diferencia de la mayoría de las venas, transporta sangre oxigenada desde los pulmones hacia el corazón. La circulación mayor de la sangre
La circulación mayor lleva sangre rica en oxígeno al cuerpo y retira CO2 y desechos. La circulación mayor también es conocida como circulación sistemática. Recibe su nombre porque es el que mayor distancia recorre dentro del cuerpo. Su función es alimentar a todos los tejidos del cuerpo, llevándoles sangre rica en oxígeno y nutrientes indispensables para el metabolismo celular. El circuito se inicia en el ventrículo izquierdo del corazón, de donde sale la sangre directo a la aorta, atravesando la válvula aórtica que le impide devolverse, y se esparce por las arterias del cuerpo, que luego pasan a las arteriolas, haciéndose más delgadas y culminan en la finísima red de capilares que envuelven todos los tejidos. Allí las células captan el oxígeno y los nutrientes. A cambio liberan el dióxido de carbono que queda de la respiración celular, así como otros materiales de desecho. Entonces la sangre pasa a las venas, también pequeñas, para iniciar su recorrido de vuelta, juntando toda la sangre desoxigenada y contaminada en las venas cada vez más grandes del cuerpo, hasta alcanzar las venas cavas superiores e inferiores. Circulación menor, el transporte de sangre con desechos a los pulmones, donde se llena de oxígeno. Por su parte, la circulación menor, también llamada pulmonar, se encarga de transportar la sangre desoxigenada y repleta de dióxido de carbono hacia los pulmones, donde se produce un intercambio de gases que expulsa el CO2 del organismo y lo reemplazará con oxígeno del aire. Entonces puede volver oxigenada para incorporarse al ciclo mayor. Este circuito inicia en el ventrículo derecho del corazón, con la sangre que la aurícula derecha drena del cuerpo entero. Tras atravesar la válvula pulmonar, alcanza la arteria pulmonar, que luego se ramifica para conducir la sangre hacia los dos pulmones, uno a cada lado del corazón. Una vez en los pulmones, la sangre alcanza las arteriolas y luego las capilares, donde la hematosis vuelve a producirse el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno. La sangre, ahora rica en oxígeno y libre de CO2, inicia entonces un camino breve de retroceso hacia el corazón a través de las venas pulmonares y que conectan con la aurícula izquierda, completando el ciclo y pasando el testigo a la circulación mayor. Soy Miquel Villena y les voy a hablar sobre la fisiología del corazón junto a sus partes importantes. Dentro de sus partes se encuentran la vena cava superior, vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, vena pulmonar, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Junto a sus partes de apoyo, vulgarmente se podría decir, está la válvula tricúspide, la válvula pulmonar, válvula mitral y la válvula arótica. Se me olvidó mencionar la aorta. Bueno, la unidad estructural del corazón son los cardiomiocitos, que esa es la fibra contráctil que tiene el corazón. Esta fibra están conectadas por los discos intercalares. ¿Cuál es la función de los discos intercalares? Es que con un solo impulso eléctrico, todas las fibras del corazón se contraen al mismo tiempo. Entonces, gracias a eso, se puede producir el bombeo. En este momento les explicaré de una manera un poco distinta el flujo sanguíneo que va hacia el corazón. Entonces, imaginémonos por un instante que somos un chorro de sangre desoxigenado que va hacia el corazón. Entonces vamos por una vena y pasamos por la vena cava superior o la vena cava inferior, para posteriormente depositarnos en la aurícula derecha. En el instante en que llegamos ahí, se abre la válvula tricúspide para abrirnos paso al ventrículo derecho. Y luego de eso, y al mismo tiempo que se abre la válvula pulmonar, pasaremos a la arteria pulmonar, donde iremos a oxigenarnos por unos instantes a los pulmones, para luego volver por la vena pulmonar e ingresar a la aurícula izquierda. Después de eso se abrirá la válvula mitral y pasaremos al ventrículo izquierdo. Luego se abrirá la válvula aórtica y pasaremos a la aorta, donde iremos a depositarnos a cada rincón del cuerpo, a cada célula y a cada parte. Nosotros vamos cargados de oxígeno y de minerales para poder oxigenar a nuestro cuerpo. Entonces ese sería el ciclo completo que haría un chorro de sangre al ingresar al corazón, un chorro de sangre desoxigenado al ingresar al corazón. La función del sistema respiratorio es el intercambio de gases, refiriéndome al intercambio de gases como la captación de oxígeno al respirar
aire y desechar el dióxido de carbono hacia el ambiente. Entonces, hablando sobre la estructura del sistema respiratorio, la nariz o cavidad nasal es la principal vía de entrada y salida del aire. La nariz actúa como un filtro para calentar, humedecer el aire. Además, sus pelos y la mucosa nasal atrapan partículas de polvo, polen y bacterias, evitando que lleguen a los pulmones y evitando riesgos de infecciones. La boca también sirve como una vía de respiración. También entra aire y también lo puede expulsar, pero no funciona como barrera protectora en la entrada como la nariz, así que es mucho menos eficiente. La faringe es un conducto compartido por el sistema digestivo y respiratorio por donde pasa el aire y los alimentos. Aquí está la faringe, está un poquito más detrás en la parte del cuello. La laringe contiene las cuerdas vocales y permite la propagación de sonidos. Conecta la faringe a la tráquea y es más esencial para la respiración. Tiene una función protectora porque cierra las vías respiratorias durante la deglución o consumo de alimentos líquidos, evitando que estos ingresen a los pulmones. Entonces, de acá la faringe pasa a la laringe. Y la laringe va a pasar a la tráquea. Entonces, la tráquea es un tubo que conecta y transporta el aire desde la laringe hasta los bronquios. Los bronquios es cuando se separa, ingresa a los pulmones este tubo. Los bronquios también se ramifican. Se ramificaron en dos, pero ahora van a ramificarse múltiples veces al estar dentro de los pulmones, como bronquiolos. Los bronquiolos son más pequeños y terminan en los alveolos, que son pequeños sacos de aire, y la parte concreta de los pulmones donde se realiza el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire y la sangre. Entonces, para explicarlo mejor, los pulmones son órganos esenciales del sistema respiratorio en la cavidad torácica. A ambos lados del corazón, su función es oxigenar la sangre y eliminar el dióxido de carbono. Está compuesto por tejido esponjoso y cada pulmón se divide en lóbulos. El pulmón derecho tiene 3, superior, medio e inferior. Y el pulmón izquierdo tiene superior e inferior, nada. Además, cada pulmón, cada uno de los dos, tiene superficies. Tiene la superficie costal y tiene la superficie mediastínica, que está más cerca del espacio que hay entre los dos pulmones, y eso se llama mediastino. La pleura, además, cubre las paredes de la cavidad torácica y además cubre los pulmones, los protege y los amortigua. Secreta una pequeña cantidad de líquido lubricante que permite el suave movimiento de los pulmones durante la respiración. Puedo pensar que es como un líquido que está ahí y evita como que resbale, como si fuera un aceite. La mecánica ventilatoria se refiere al proceso físico de entrada y salida de aire de los pulmones, involucrando la interacción de músculos respiratorios y las propiedades mecánicas de este sistema. Entonces, los músculos respiratorios son principalmente el diafragma, ¿cierto? Y los músculos intercostales, que están ahí por las costillas. Se contraen para aumentar el volumen de la caja torácica, generando una presión negativa que atrae aire hacia los pulmones. En la expiración, los músculos respiratorios se relajan y permiten que la caja torácica y los pulmones vuelvan a su volumen original, expulsando el aire. El diafragma pasa que sube, esa es su posición original, y eso sirve para que pueda hacer la expiración. El diafragma separa la cavidad torácica del abdominal. Al contraerse desciende y aumenta el volumen y permite inspiración. Y al relajarse, como dije, vuelve a su posición original. Los músculos intercostales y abdominales ayudan a expandir y contraer el pecho durante la respiración. También están involucrados en la parte más superior del pecho. Entonces, como ya ven, les hablé del intercambio de gases, el tránsito y transporte de estos y también, obviamente, la mecánica ventilatoria. Hablar sobre el consumo de oxígeno y la creación del dióxido de carbono. El oxígeno se consume principalmente en las células del cuerpo durante la respiración celular. Es un proceso que ocurre en la mitocondria de cada célula. Producir energía, ¿cierto? Ya, y ahora hay que hablar sobre cómo la producción del dióxido de carbono. Y la producción del dióxido de carbono se produce en las células del cuerpo durante la respiración celular. Es un proceso que convierte los nutrientes en energía. Luego el dióxido de carbono se transporta a los pulmones a través de la sangre y se exhala al aire. Concretamente a través de las venas que llevan la sangre Sucia. Diferenciar la zona de tránsito con la zona de intercambio de gases en el sistema respiratorio en reposo. La zona de tránsito del sistema respiratorio se encarga de conducir el aire hacia y desde los pulmones. Porque funciona como un conducto, ¿cierto? Claro. La zona de intercambio de gases en el sistema respiratorio se encuentra en los alveolos pulmonares y los capilares sanguíneos que los rodean, que sería esta parte de acá.
En esta zona el oxígeno del aire inspirado pasa a la sangre y el dióxido de carbono, que es como un desecho, pasa de la sangre al aire para ser exhalado. Lo hacen de las venas porque ahí está la sangre sucia. Y lo importante es que el intercambio de gases procede de acá. Sistema respiratorio en reposo. Primero que nada, el intercambio gaseoso en los alvéolos, el oxígeno entra a la sangre y el dióxido de carbono se elimina. La respiración, por lo tanto, en reposo es suave, automática y sin esfuerzo. En cambio, en el sistema respiratorio de condiciones en el ejercicio, en conclusión, durante el ejercicio el cuerpo consume más oxígeno, produce más CO2, por lo que el sistema respiratorio y circulación se aceleran al transporte y el intercambio gaseoso, para mantener el equilibrio.